Salude que está a su lado y dele un puñito ahí, dígale, Dios te bendiga, mi hermano. Te ves bien con tu tapaboca, dígale. Dios bendiga a todos los hermanos y a los que nos visitan también por primera vez. Bienvenidos a su casa, amén. ¿Sí? ¿Sabe? Le puse por título a esta prédica, Sal fuera de tu barca. Ya usted va a entender por qué. Amén. Yo tengo aproximadamente en el Evangelio como casi 30 años ya. Y cuando yo empecé a estar entendiendo que yo tuve que aceptar al Señor, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿no? Eso se cumplió en mí. A medida que estaba en la iglesia, como muchas personas que ya están aquí, la gran mayoría ya se van involucrando en ministerios de la iglesia. Amén. Intercesores, liderazgo, etcétera. Yo tuve muchos años en este medio musical. Y bueno, yo me formé como músico y adorador. Y a medida que pasaba el tiempo, bueno, yo pensaba que ese iba a ser mi ministerio. Yo estuve muchos años ahí, a medida que pasó el tiempo, entonces Dios empezó a cambiarme la seña, porque entonces empezó el llamado pastoral. Y cuando empezó ese llamado pastoral, yo sentí una incomodidad porque no era lo que yo al principio quería. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Quería ser músico y tocar con muchos grupos, pero el Señor empezó a llamarme a la parte pastoral con mi esposa y estuvo en mí, en ella, tomar la decisión y aceptarlo, ¿no? Pero aceptarlo también tuvo que, o influyó en mí, tener que salir de la comodidad, donde ya yo me sabía mover como pez en el agua, a emprender algo en Cristo que era totalmente, aunque yo había visto a mi pastor y sé cómo era la cosa, sabía más o menos que ya el ser pastor era una responsabilidad mayor. ¿Está conmigo? Entonces creo que muchas personas que estamos en la iglesia, no necesariamente todos tenemos que ser pastores, pero cuando usted acepta al Señor en su corazón, Dios le acepta, Dios le pone a su vida propósito. ¿Ah? Sonaron dos amén, pero quiero que sepa que los que no dijeron amén, usted tiene propósito en Dios. Y cuando usted acepta al Señor en su corazón, usted ya empieza a ser marcado no solamente con un destino, sino que ahora tiene propósito para su vida. Y que el primer ministerio que empezamos a trabajar, todos los hijos de Dios, empieza en nuestra casa. Entonces me fui a Marcos capítulo 1, versículo 14. Y aquí está mi reflexión y voy a, como que dice, voy a esmechar la falda y voy a decir algunas cositas para poder entrar en lo que quiero. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Yo no sé por qué hay gente que le molestan que hablen del reino de Dios, del reino se ha acercado. Sí, la Biblia lo dice. Es cuando dicen del reino, que el reino, entonces que no, que somos predicadores del reino, pero es que el reino es el reino, pues. Es el reino de Él. Quiero aclarar eso, ¿no? Porque hay gente que le molesta que hablen del reino, pero es el reino y la Biblia dice. Es más, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, venga. Y ese fue el modelo que Él dejó. Entonces, bienvenido sea el reino de Cristo a la tierra, pues. Uy, porque eso es un tema para complicar las cosas de Dios a veces que meterle un abrazo. Ajá. Ok.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentimiento tiene que cambiar una conducta. ¿Ah? Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, crean en las buenas nuevas que le voy a presentar, dice el Señor. Que eso es lo que significa el Evangelio. Entonces, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea y cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando la red en el agua, les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Te imaginas que pase un hombre por ahí? Vente, Roberto, que te voy a hacer pescadores de hombres. Ven, y este hombre está loco. Ay, no me venga usted porque usted ya se sabe la historia y sabe que es Jesús, pero si a usted le llega una persona y le dice así, usted la ve rara. ¿Qué le pasó a este? Ok, ¿sí o no? Ya usted va a entender por qué. Síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres al momento. Eso es lo que me gusta de Marco. Al momento, Marco siempre andaba como pendiente de la jugada. ¿Usted sabe quién era Marco? ¿Sabe? A veces queremos saber las profundidades y las cosas de la palabra chalak, significa esto, pero las cositas sencillas. ¿Quién es Marco? Sí, Marco es uno de los evangelios, pero ¿quién era ese señor? ¿Un discípulo de quién? Dígame a alguien algo. ¿Discípulo de quién? No. Él era discípulo de Pedro. Y Pedro le escribió, y Marco le escribió a los gentiles. Hello. ¿Estamos bien? Y al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Entonces, aquí vemos que Dios llamó a 4 hombres. Unos estaban pescando, otros revendaban las redes. Aquí vemos que Dios llama a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, pero también vemos que Dios llama a gente ocupada. ¿Ah? Estos tipos no estaban jugando, estos tipos estaban trabajando. Estos tipos eran empresarios. Si en aquel tiempo usted se va a la pesca, no era cualquier trabajo, esa era una industria que alimentaba a todos los países que estaban alrededor, y esa era como una de las, aparte de la agricultura, era una herramienta fundamental, la pesca. ¿Ah? Ellos también llaman a gente ocupada. ¿Quién me dice amén? Yo llamo a abogados, a ingenieros, a químicos, a todo eso, también para formarlos para su gloria. Entonces, pero yo quiero que usted entienda que cuando usted acepta al Señor, el llamado no es una elección suya. Yo por mucho tiempo fui músico y me movía en esto, pero cuando Dios me llamó al ministerio, el llamado no fue una elección de Larry, el llamado fue un mandato. ¿Ah? Entonces, cuando Dios lo llama a usted, el mandato principal es ver por su familia. Y a medida que usted va aprendiendo, aquí entra en vigencia lo que es el principio de la función o el principio de las funciones. Diga, principio de las funciones. ¿Cómo se mueve eso, pastor? El principio de las funciones dice así: para tener autoridad efectiva, las funciones tienen que ser efectivas. ¿Cómo se come eso? Se lo voy a explicar. Me quedó el iPad. El esposo y la esposa. La función del esposo y la esposa no puede ser impuesta, porque si no es una disfunción. Y cuando haya una disfunción, no se está ejerciendo la autoridad de manera efectiva. Por lo tanto, si la autoridad en la pareja es impuesta, es manipulación. ¿Ah?
La autoridad del hombre no se ejerce, o de la mujer, en medio de una imposición, porque si no es una disfunción. ¿Entiendes? Entonces Dios dejó establecidas las funciones del hombre y la mujer. El hombre es cabeza y la mujer es, ¿qué es? Entonces, la mujer no es la esclava idónea. La mujer es la ayuda idónea. Entonces, el hombre ejerce una función en la mujer como proveedor. Ahí está lo que es el amor, todas estas cosas, pero no la imposición. Igual es la mujer hacia el hombre. Entonces, si esas funciones no están trabajando de manera efectiva, la autoridad se va perdiendo con el tiempo. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando bien? Oye, porque es que lo veo serio. Entonces, igual pasa con los hijos. El niño cuando nace no entiende de autoridad, no sabe de economía, no sabe cuánto está el dólar, no sabe nada de lo que está pasando. ¿Sí o no? Pero el padre y la madre, a medida que ejerce la función, ¿cuál es la función? Mamá y papá. ¿Qué pasa con ese niño a medida que va creciendo? El niño ya sabe quién es mi proveedor o quiénes son mis proveedores. Por eso es que cuando usted agarra un niño chiquito y usted lo agarra y no es su papá y llega el papá, ¿qué hace el niño? Le tira los brazos al papá. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ya de una manera, por medio de la función, ya el niño sabe quién es el que tiene la autoridad, y a medida que va pasando el tiempo, el padre lo educa, lo enseña, y etcétera, etcétera. Entonces, si la autoridad es efectiva, las funciones también tienen que ser efectivas en todas las áreas de nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Entonces, a veces las funciones de Dios tenemos que entenderlas también para poder estar un poco más claro y no repetir como loro lo que aprendemos muchas veces, lo que escuchamos. Amén. ¿Dios quién es? Dios es el Padre, pero Dios es el que ejerce y establece las leyes, ¿sí o no? Esa es la función de nuestro Dios. Amén. De hecho, quien nos enseñó la faceta de Dios como Padre, ¿quién fue? Jesús. Porque antes lo llamaban Dios, solamente Jehová, Dios. Pero quien nos enseña una faceta nueva de Dios es Jesús. Pero Dios es el que establece las leyes. De hecho, ¿qué dice el Hijo? Jesús dice: el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Pero también Dios tiene la función de amor, que dice la Biblia que Él es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una paz que tú no entiendes, solamente la da Dios en medio de las circunstancias. Entonces, esa es la función de nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Él, es el que consuela, es el que nos guía a toda verdad. Por eso, como dice la Biblia, como dice Jesús, pendiente con todo lo que escuchas. Yo no lo escribí por aquí, pero yo lo escribí por aquí. Ahorita se los busco. ¿Por qué? Porque no todo lo que tú escuchas muchas veces es bueno. Muchas veces lo que nosotros escuchamos viene leudado. Y una palabra mal dicha te puede poner a dudar todo lo bueno que has aprendido. ¿Por qué? Porque si no lees, si no oras, tú estás abierto a cualquier cosa que te quiera traer favor o promesa falsa. ¿Sí o no? Con quien tenemos un problema es con Jesús. Pastor, pero Él es nuestro consolador. Sí, amén. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 34, yo no vine a traer paz, mis hijos. Yo vine a traer espada. ¿Sabían eso?
Jesús no es tu consolador, Jesús es tu confrontador. Jesús, cada vez que llegaba a un lugar, siempre confrontaba lo que estaba mal hecho, pero siempre lo solucionaba trayendo la verdad. ¿Ah? Jesús un día dijo: coman de este pan y beban este vino, pero después dijo: coman de mi carne y beban de mi sangre. ¿Se lo olvidó? ¿Ah? Son cosas que tú y yo escuchamos, ya las trabajamos, ya las conocemos en nuestro chip. Pero esas cosas eran confrontadoras en aquel tiempo, cuando Jesús entra a un templo y empieza a tirar todo el piso y dijo: esto no será más cueva de ladrones, sino casa de oración. Esa era la casa donde Caifás hacía sus negocios. Eso fue confrontador. ¿Ah? Cuando Jesús dice: al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Jesús vino a confrontarnos. Jesús no vino solamente a ser nuestro abogado. Y de hecho, no sé si el abogado también, el abogado aboga por la persona, pero también la confronta. Si no cumple las leyes. Bueno, ese es nuestro Jesús. Denle un aplauso. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando Jesús llama a estos hombres, está ejerciendo la función en ellos y los está llamando y le está diciendo: síganme. Pero Jesús, usted y yo sabemos hoy en este tiempo que Jesús no llama a alguien y lo saca de la comodidad. ¿Pero cuál comodidad, pastor? Si esos hombres estaban trabajando. Sí, pero estaban muy familiarizados con lo que hacían. ¿Ah? Entonces, cuando viene Jesús y los confronta y le dice: sí, sígueme, yo no voy a dejar de matar o hacer que tú no tengas más pasión por lo que haces, pero eres un pescador. Yo te voy a llevar a un nivel mayor, iglesia. Yo ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Ah? Pero es necesario que salgas de la barca y me sigas. ¿Ah? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de entender cuando somos confrontados o cuando estamos cómodos? Una de las leyes de la física creo que dice que dos masas no pueden ocupar al mismo tiempo un espacio. Entonces, o estás cómodo o estás confrontado. Y ahí hablo cuando Dios confronta. ¿De quién es la responsabilidad de salir de la comodidad cuando Dios está moviendo algo a alguien? Mía. En mi caso, mía, yo me tengo que mover, pero esa es su responsabilidad. Por eso usted tiene que empujar, por eso usted tiene que moverse. Amén, iglesia. Eso es como la mujer cuando sale embarazada. Cuando sale embarazada, eso es como da una alegría a la familia, ¿sí o no? Pero a medida que pasa el tiempo, la barriga crece, crece. Ella no lo ha visto, pero ella sabe que está ahí. ¿Ah? Pero cuando llegan los 9 meses, ¿qué es lo primero que se presenta? Los dolores. ¿Y qué hace la mujer cuando le dan los dolores? Puja. Aquí hay gente que tiene dolores, pero se están haciendo los locos. Usted tiene que pujar en oración. Usted tiene que empujar ayunando. Usted tiene que pujar para que usted vea lo que Dios le prometió a usted, si fue en su familia, si fue en su trabajo, si fue en la iglesia, si fue en el llamado que Dios le dio. Pero llegó un momento donde hay gente que está aquí que tiene que empezar a pujar para ver lo que Dios le prometió, pero hemos querido quedarnos cómodos, porque la comodidad me dice que voy a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es uno de los peores enemigos de la fe? Si Dios es el que te llama y ejerce la función en nosotros, para nosotros ejercerla y poder tener la autoridad que Él nos dijo, porque ¿cuál es el peor enemigo que nosotros tenemos hoy en la fe que tenemos? La familiaridad. El temor, sí. Pudiera ser, pero el temor no hace que tu fe mengüe, porque tú sigues teniendo la fe. ¿Cuántas cosas no he hecho yo o ha hecho usted con temor? Pero usted la hace porque usted está convencido que Dios lo movió. ¿Ah?
¿Nadie lo ha hecho? ¿Ah? Usted puede dudar y usted puede poner argumentos y usted puede razonar. Es más, le voy a decir algo, usted puede tener la razón en lo que usted está pensando a lo que Dios le dijo a usted. Puede tener la razón, pero quiero que sepa algo. Cuando usted tiene la razón, Dios tiene la verdad, y la verdad de Dios siempre opacará su razón. Si se le va a aplaudir, apláudale. La verdad de Dios es absoluta, no relativa. Dios no se mueve por lo que yo veo en mi entorno. Si Dios me dijo algo, aunque no tenga los recursos, si Él lo dijo, lo cumple. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? Silencio total. Uno de los grandes enemigos es la familiaridad. ¿Por qué? Porque cuando queremos algo y Dios nos los da, entonces empezamos a sentirnos cómodos. Ya no ayunamos, ya no oramos mucho, pero eres muy bueno. ¿Se acuerda de mí? Músico, pues. Cómodo. Me familiaricé con las canciones, me las sabía todas. Ya no oraba mucho, ya no ayunaba. Cuando Dios me llamó a la iglesia, tuve que ponerme las pilas. Como dije al principio, tal vez Dios no te está llamando a un ministerio, pero tú tienes una responsabilidad con tu familia. Y los hijos también tienen responsabilidad con sus padres, porque dice honra padre y madre para que te vaya bien. Tenemos que empezar a ejercer nuestras funciones y dejar de ser disfuncionales en cosas que tal vez hemos venido estando disfuncionales desde hace tiempo. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea, en el tiempo el enemigo se mete. Amén, iglesia. Marcos capítulo 1, versículo 21. Ya Jesús andaba con los discípulos, ya le expliqué todo. Jesús ejerció la función, los llamó, pero entonces dice que entraron a Capernaum. Diga Capernaum. Y entraron a Capernaum el día de reposo y entraron a la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, diga, de su doctrina, la verdadera doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Las cosas de Dios no solamente se explican, sino que se manifiestan o se demuestran también. Entonces dice que enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas que sabían mucho, hablaban mucho, pero no llegaban a ningún lugar. Amén. Y había en la sinagoga de ellos, diga sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. El tipo le hizo lobby, el demonio. El santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal fuera. O sea, el demonio le hizo el lobby, pero le dijo que se callara. Jesús no te puso. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué entraste ahí? ¿Quién te mandó? Porque a veces el sensacionalismo, ¿sabes? No, te callas y te vas. Pero lo que me llama la atención es que estaban en Capernaum, diga Capernaum. Y Capernaum se desglosa, Cafarnaum, la aldea de la consolación. Y dice que era la iglesia de ellos. Diga, la iglesia de ellos. ¿Sabe que hay un problema en la iglesia de ellos? La iglesia de ellos donde va la gente nada más a que le pasen la manito. En la iglesia de ellos es donde venimos siempre con las mismas disfunciones, pero salimos peor. Pero en la iglesia de ellos, en esta no. En la iglesia de Cafarnaum, en donde se consuela solamente, donde se dicen cosas bonitas, pero no se llega a nada.
donde todos queremos ser coach. Yo no tengo nada, se dice coach. Yo no tengo nada en contra de los coach. Es muy bueno de vez en cuando tener un buen consejo, pero muchas veces hace falta el poder de Dios que se manifieste. Pero en la iglesia de ellos, donde se le hace culto al ego. Y no me gusta que me digan nada porque me pongo bravo y me voy de la iglesia. Pero también en la iglesia donde seguimos viniendo con las mismas disfunciones desde la depresión, la amargura, la obstinación y la enfermedad, pero venimos solamente a sentirnos un ratico bien en Cafarnaúm. ¿Sabe? Donde llega Cristo, la disfunción tiene que salir. Porque Él no solamente cumplió la función, sino ahora que estaba ejerciendo la autoridad. Y ejerciendo la autoridad se manifestó la disfunción. Y cuando Cristo llega y se manifiesta a través del Espíritu Santo, usted sabe cuál es la disfunción que usted tiene. Y ella tiene que salir en el nombre de Jesús. Si le va a aplaudir, denle un fuerte aplauso. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No podemos seguir viniendo a la iglesia solamente a sentirnos bonitos, porque me gusta cómo predica la pastora, me gusta cómo tocan los muchachos, pero sigo saliendo con las mismas disfunciones. ¿Sabe? Estamos cómodos con las disfunciones que tenemos, y a medida que pasa el tiempo ya no vemos las cosas como deberíamos verlas, porque cuando hay gente que sí se está moviendo, se para en la brecha y puja para parir lo que Dios le dijo, otros nos hemos quedado cómodos y ya no creemos en Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, yo no soy el mismo. Desde que voy para tu iglesia parece que todo me sale peor, pero es porque tengo una disfunción y tiene que salir fuera en el nombre de Jesús. Y eso no es tarea de nosotros. Sí es tarea mía darte la semilla y que tú puedas entenderla. Pero tienes que internalizarla en tu corazón y saber que tienes que buscar tiempo para dedicarle a Dios y pararte en la brecha. Y como dije hace rato, si estás preñado, puja. Puja, brother. No, yo soy hombre, puja. Puja. Retoma la oración. Tírate un ayunito de vez en cuando, así sea hasta mediodía. No esperes solamente que el líder te pase la mano. No esperes solamente que venga un predicador que te mueva las aguas, pero siguen verdes estancadas. Y esperando que alguien te meta. Yo sé que esto confronta. Pero mientras Dios quiere hacer y establecer cosas grandes para sus hijos, nosotros queremos seguir viviendo de las mismas cosas pasadas. La iglesia cambió, mis hermanos. La iglesia cambió. Y no ha sido fácil, se lo digo yo. Ni desde los pastores para abajo ha sido fácil. Pero gloria a Dios que Él cumple lo que promete. Cuando yo llegué aquí en enero, con todo el esfuerzo que se estaba haciendo, yo llegué a contar servicios aquí de 20 personas. Y por un momento llegué a pensar, se acabó la iglesia. 20, 30 personas. Pero ¿sabes qué? Pujé. Un ayarí. Pujamos. Y el Señor me habló. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla. A los que dicen que no, Dios habla. Dios sigue hablando. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Usted quiere escuchar la voz? Métete con Él. No te enfoques en las cosas que miras. Enfócate en la iglesia. Enfócate en la iglesia. Empezamos a trabajar con el liderazgo. Hoy la historia es otra. Estamos a puntico de abrir un tercer servicio. Pero así de... Pero yo quiero, ese no es la, o sea, sí es porque es el trabajo para el Señor, pero por encima de eso, yo lo que quiero es que tú te des cuenta que lo que Dios está prometiendo lo está cumpliendo, cuanto más contigo.
cuánto más contigo en tu casa, cuánto más contigo en tu trabajo, cuánto más contigo, no sé qué cosas decir, porque no me quiero meter en problemas diciendo cosas, pero cuánto más contigo, que Dios te ama igual. ¿Ah? La Biblia dice en el libro de Hebreos que Moisés era poderoso en sabiduría, en palabras, en Egipto. ¿Quién dijo así? Pero cuando Dios lo llamó, no sabía hablar. Cuando Dios lo llamó, no sabía hablar. ¿Se acuerdan? Porque cuando Dios se te revela, te desnuda. Y quiere que aprendas a hablar un nuevo lenguaje. El lenguaje de Él. Entonces tú no puedes ser solamente bueno en Egipto, sino también en su casa. ¿Y cómo es la única forma de hacerlo y agradar a Dios? Por la fe. ¿Me escuchó? Por la fe, iglesia. No tenemos de otra. Y yo no estoy regañando, pero sí quiero desafiarlo. Sí quiero desafiarlo. No solamente la iglesia está creciendo. Tuvimos que aumentar los cachitos porque ya no alcanzaban los cachitos para los niños. Están viniendo muchos niños, muchos preadolescentes. Amén. Sino que también pensamos un día, y lo dije la última vez que prediqué, hicimos una inversión, estamos trayendo un autobús. Eso es para usted, para que usted venga y se congregue, para que usted traiga a sus hijos a la iglesia y estén allá arriba y le den una palabra acorde a los niños. Pero usted está tranquilo aquí porque usted sabe que su niño no solamente comió pan espiritual, sino que también desayunó. Y usted está contento porque usted está recibiendo aquí. Entonces esas son las cosas que hay que ver, que nos estamos esforzando para traer la comodidad, pero no podemos quedarnos cómodos en esta comodidad que yo vengo, ay, qué linda la iglesia, me gusta la iglesia. No, salir confrontado ahora a conquistar lo que me pertenece a mí. Amén. Entonces, iglesia, Jesús es nuestro consolador. Dios es nuestro consolador. Él es el que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesús sí dijo algo: en el mundo vas a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Orando, no orando. Pero Él dijo: no temas, yo vencí al mundo. Por lo que tú pasaste, yo lo pasé. ¿Entiendes? Y no estoy diciendo que lo pases como yo, pero yo te puedo dar la fuerza para que sí lo pase. A través de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Amén. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Y que meditemos en estas cosas. ¿Sabe? Cuando oraba por eso, en estos días, porque también me sentí un poco mal. Porque uno a veces ve tanta necesidad, ¿sabe? Necesidad espiritual, necesidad física, ¿sabe? Pero ese es el trabajo de uno, para estar allí, para apoyar, para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros, amén. Y no quise ponerme a quejarme, porque muchas veces lo primero que quiere salir: Señor, pero acuérdate que yo hice esto, tú no has hecho nada. Tú no has hecho nada, Larry. Antes que me lo dijera, ¿no? Me quedé callado. Pero quise decirlo. ¿Usted no lo ha hecho alguna vez? Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo voy al culto los domingos,
¿Sabes? Jesús nunca te prometió que te iba a ser multimillonario. El que prometió eso fue el diablo. A Jesús le quiso decir eso y Jesús le dijo, escrito está, mentiroso. Pero sí te llamó para bendecirte, para abrirte puertas. Porque sabe, a través de los frutos es que nuestras obras se pueden ver. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Amén. ¿Sabe? Y en medio de eso me acordé de una canción. Yo canto malísimo. Sí, me acordé de una canción sencillita, por eso me acordé de ella. ¿Sabe? Y me puse a cantarla. Y en esa adoración yo pude sentir paz en medio de la tormenta. ¿Me entiende? Yo quisiera hoy que en medio, tal vez ahorita, tirarme una oración y la disfunción tiene que salir. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Yo la puedo sentir. Pero que nosotros podamos adorar al Señor y en medio de la adoración Él se manifieste con poder. Él no llegó a Cafarnaúm, Él llegó a Visión al Mundo Lechería. ¿Sabe? La canción es sencillita, a lo mejor algunos se lo saben, esa canción es muy vieja y dice algo así. Quiero que se la aprendan, ya va. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, se alegra en ti. ¿Ya se lo aprendió? Dígalo conmigo. Tú me haces tan feliz. Dígalo. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Ahora viene la segunda parte. Aleluya. Vamos. Aleluya. Aleluya. Jesús me haces tan feliz. Levante su mano y vamos a cantarla juntos. Tú me haces tan feliz. Y en medio de esta canción se empiezan a romper los muros en el nombre de Jesús. Me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Vamos, iglesia, diga lo que se escucha en el trono de Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Jesús me haces tan feliz. Vamos desde abajo, iglesia. Tú me